¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a otro punto de encuentro más en esta serie que tenemos programado para el mes de marzo. Y pues bueno, este punto de encuentro habla sobre no nada más la celebración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, en donde alzamos la voz para defender nuestros derechos, señalar las desigualdades que aún existen y existir una igualdad real para todas. Una igualdad que no deja a nadie atrás y que solo es posible desde una mirada feminista, inclusiva y centrada en los derechos humanos, poniendo en el centro a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Este 2026 se cumplen 20 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, un acuerdo que marcó un antes y después y se pasó de ver la discapacidad desde un enfoque médico o asistencial a entenderla desde lo social y los derechos humanos. Por primera vez, las personas con discapacidad son reconocidas como personas con plenos derechos y no como alguien a quien solo hay que proteger o ayudar. Antes de esta convención, las mujeres y niñas con discapacidad prácticamente no aparecían en la agenda política. En los temas de discapacidad, las necesidades como mujeres quedaban en segundo plano y dentro del feminismo muchas veces ni siquiera se consideraba la discapacidad. Esta doble visibilidad tuvo consecuencias reales: menos acceso a la educación y al empleo, menos autonomía, menos participación, más vulneración de nuestros derechos sexuales y reproductivos y mayor exposición a la violencia. La Convención ayudó a visibilizar todo esto y a reconocer sus derechos, pero 20 años después todavía queda mucho por hacer. No basta con que los derechos estén escritos en un documento, tienen que cumplirse de verdad. También dejó claro algo fundamental: el problema no está en nosotras, sino en las barreras sociales, culturales, económicas y políticas que dificultan que podamos ejercer nuestros derechos. Aún así, hoy en día sigue habiendo una gran distancia entre lo que dicen las leyes y lo que vivimos en la realidad. Por ejemplo, todavía enfrentamos muchas dificultades para acceder a una educación verdaderamente inclusiva, a pesar de que este derecho se haya reconocido. Este punto de encuentro es diferente, ya que abordaremos este tema desde diferentes puntos de vista, hablando en primera persona, desde la familia, como experta y como asociación civil. Por ello, en esta ocasión tendremos conversaciones diferentes y adecuadas y adaptadas a los diferentes puntos de vista. Tenemos la participación de mujeres que observan todo esto desde diferentes trincheras y lo viven desde diferentes trincheras. Es por ello que hemos invitado a mujeres que son impresionantemente fuertes y que están luchando por esta causa. En primer momento tenemos a Gaby Flores. Gabriela Alejandra Flores Tobar es estudiante de Ingeniería en Control y Automatización en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Es embajadora de la Fundación 500 Padrinos, donde colabora en iniciativas de apoyo a niñas, niños y adolescentes con cáncer en el estado de Campeche. Además, forma parte del colectivo artístico de mujeres en el arte como artista pictórica y ha participado como conferencista en espacios de diálogo sobre resiliencia, superación personal y experiencias de vida frente a la discapacidad. En 2025 fue seleccionada como diputada juvenil para participar en la Cámara de Diputadas, destacando con una propuesta de reforma a la Ley de Salud orientada a fortalecer los derechos de los pacientes oncológicos. Gaby, muy buenas tardes, bienvenida a este programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar participando en un evento tan importante como este, hablando de temas que a veces tal vez no tocamos mucho, pero que realmente pueden generar un gran impacto en nuestras vidas. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti por aceptar la participación en este panel. Y pues bueno, tenemos a una mujer muy fuerte. Nosotros la conocimos en un evento, tuvimos la oportunidad de escuchar su voz y nos llamó mucho la atención la fuerza con la que ella habla de estos temas.
Ella es Griselda Abascal Hernández. Griselda es investigadora en la Gerencia de Investigación en Exploración del Instituto Mexicano del Petróleo, con especialidad en sedimentología de rocas carbonatadas y terrígenas. Tiene experiencia en actividades de geología de campo, interpretación sísmica y análisis de registros geofísicos para el estudio estratigráfico sedimentológico de cuencas sedimentarias. Cuenta con 11 años de experiencia profesional en diversos proyectos de investigación desarrollados en el Instituto Mexicano del Petróleo, con enfoque en la caracterización de rocas generadoras y almacenadoras en diversas áreas y campos del país. Realizó su licenciatura en Ingeniería Geológica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y sus estudios de maestría en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geología de la UNAM. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM y cuenta con publicaciones de resúmenes a congresos nacionales e internacionales. Ya está iniciando su formación de recursos académicos como asesora de licenciatura de estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional y como miembro de comités académicos de alumnos de posgrado del Instituto Mexicano del Petróleo. Griselda, bienvenida a este panel. Es un honor tenerte con nosotras. No. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Dara por contactarte conmigo. Gracias a Gaby, a todas las chicas panelistas que se encuentran aquí con nosotras. La verdad, este es un foro un tipo de foro en el que es la primera vez que soy invitada. A pesar de que yo tengo una hija de casi 5 años, a punto de cumplir 5 años, mi hija tiene parálisis cerebral. Entonces, bueno, ya platicaremos sobre la situación, pero agradezco mucho que me consideren, espero ser de apoyo en esta plática y, bueno, sobre todo, agradezco la oportunidad de poder platicar sobre nuestra situación familiar y personal. Gracias. Muchas gracias, Griselda. Bueno, pues también tenemos a otra mujer guerrera de esta industria. Tenemos a la maestra Nancy Mendoza Alcalá. Ella es encargada de comunicación interna y cultura organizacional en el Instituto Mexicano del Petróleo. También está dentro de la parte de enlace de género y no discriminación. La maestra Nancy tiene estudios de maestría en mercadotecnia y publicidad y de licenciatura en ciencias de comunicación. Le apasiona la oratoria y la comunicación organizacional. Ha cursado varios diplomados y una especialidad en temas de género, derechos humanos, desigualdades y nuevas masculinidades. Sin embargo, la vida le ha dado los mayores aprendizajes y experiencias en estas materias. Se identifica como una mujer resiliente, empática y persistente. Le gusta estar en constante aprendizaje y para ella cualquier oportunidad es el momento ideal para aprender, repensar, adecuar, modificar y transformar. Ama la vida y la disfruta con sus hijos, su hija y su cuasi marido. Nancy, muchas gracias por esta descripción, me sacaste una sonrisa. Bienvenida a este panel. Muchas gracias, mi querida Dara. Un placer compartir con ustedes, dispuesta a escuchar, dispuesta a compartir, pero sobre todo dispuesta a aprender. Creo que es un foro bastante importante para nosotras que tenemos temas que quisiéramos alzar la voz más, ¿no? Pero yo creo que este espacio es perfecto e idóneo. Muchísimas gracias y aquí estoy con ustedes para darle a este foro. Gracias, Adara. Un abrazo a todas. Muchas gracias, Nancy. Pues bueno, también tenemos entre nosotros a Gloria Obed Garza Torres. Gloria es gerente de inclusión laboral y productos con causa de una asociación que se llama APAC. Es una panadería y APAC desde hace 28 años
se creó para dar empleo a personas con discapacidad que estaban en posibilidades de conseguir un empleo y también no tener otra fuente de ingreso. APAC fue una de las primeras instituciones sin fines de lucro en contratar a personas con discapacidad. En la década de los 80 se formó la Panadería APAC como un taller de entrenamiento sobre el trabajo productivo para los jóvenes con discapacidad, y el programa les ofrece la oportunidad de adquirir conocimientos en temas laborales, formación de algún oficio y así como el desarrollo y conocimiento de las habilidades y cualidades necesarias para desarrollarse en ese ámbito. En la actualidad, además de ser un taller formativo, la Panadería de APAC enseña sobre la práctica, los hábitos positivos para el trabajo. También se ha convertido en una pequeña gran industria productiva en donde las personas con discapacidad no solo se capacitan en habilidades para el empleo, sino también les ofrecen un trabajo digno con todas las garantías marcadas por la ley. En la Panadería de APAC, las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades trabajan y se capacitan haciendo deliciosas galletas y productos de pasta fina de manera artesanal, y se ha implementado un sistema de gestión de calidad bajo la norma oficial mexicana NOM 251 de la Secretaría de Salud. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Durante los últimos años se implementó un nuevo proyecto de entrega de alimentos para servicios corporativos que permitan tener mayor visibilidad y sensibilizar a los consumidores sobre las habilidades de las personas con discapacidad, focalizando todos los esfuerzos para que el impacto económico y social sea representativo e incluyente en el desarrollo personal de las personas con discapacidad. Gloria, bienvenida a este panel. Muchísimas gracias. Estoy muy honrada y muy agradecida de estar el día de hoy con mujeres maravillosas. Y pues estamos listas justamente como lo mencionó Nan, para aprender, porque creo que yo solo vine a este espacio para aprender de mujeres maravillosas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y pues bueno, tenemos a nuestra última panelista, pero no es la menos importante, creo que todos estamos en igual de importancia. Ella es María Fernanda Maffer, creo que así te gusta que te llaman más. Maffer Pérez Aguirre. Maffer es licenciada en Ciencias de la Educación con terminal en Psicología Educativa y se dedica al acompañamiento terapéutico del aprendizaje, especialmente en procesos de lectura y escritura con personas con discapacidad intelectual. Tiene más de 6 años de experiencia trabajando con niñas, niños y adolescentes, así como con sus familias. Es fundadora de Lúdicamente, donde realiza intervenciones individualizadas y acompaña procesos educativos desde un enfoque respetuoso y centrada en la persona. Es mamá de Tamara, una adolescente con síndrome de Down, experiencia que atraviesa y fortalece con su práctica profesional. Coordina el proyecto comunitario Semillero de Familias Transformadoras y comparte contenido para cuestionar creencias comunes sobre discapacidad y educación. Su trabajo combina la intervención directa, el acompañamiento a familias y la reflexión sobre las condiciones sociales que influyen en el aprendizaje. Maffer, bienvenida a este panel. Es un placer para nosotras el tenerte. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Ah, no se me escucha. Buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos bien claro y fuerte. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento honrada escuchando pues toda la trayectoria que tienen todas estas mujeres. Pues me siento privilegiada de poder compartir con ustedes. Y pues de antemano, pues la felicitación por abrir el espacio de hablar de estos temas que de pronto son muy invisibles y que justo siempre estoy tratando de decir
tenemos que estar hablando de esto. Entonces, pues me siento muy privilegiada y espero pues poder hacer una aportación que sea significativa. muchas gracias a todas por su participación. Y pues bueno, comencemos con esta charla, ya nos presentamos, ahora vámonos al tema que nos amerita. Y quiero comenzar con alguien a quien yo admiro mucho, porque a pesar de su juventud y a pesar de todos los temas que han pasado a su corta edad, es una mujer guerrera, valiente, muy fuerte, que en lugar de tirarse a la tristeza y a lamentarse, ella nos ha enseñado a salir adelante, al que no hay barreras en esta vida que no se puedan derrumbar. Y ella es Gaby Flores. Gaby, me gustaría iniciar la conversación contigo y platicar acerca de qué tanto influye la actitud personal en que una persona con discapacidad logre desarrollarse plenamente. Bueno, esa pregunta me parece muy interesante. En ese momento no se me nota, no se logra ver a través de la cámara, pero yo tengo una amputación en la pierna izquierda y soy usuaria de prótesis. Entonces, esa es de la discapacidad de la que, pues con la que convivo todos los días. Entonces, ¿qué tanto influye la actitud? Para mí es indispensable. Algo que aprendí en el proceso de vivir con la discapacidad es cuánto influye la mentalidad en todo nuestro alrededor. Y a veces yo me quedaba pensando, ¿cómo la actitud puede influir tanto? Bueno, inclusive cuando yo estaba en el hospital, bueno, soy sufriente de cáncer, entonces cuando estaba en el hospital, los doctores me decían que el 75% de mi recuperación dependía de mi actitud y el otro 25% del medicamento. Entonces no era algo como que uno se imaginase, sino que científicamente está comprobado. Y lo viví en el hospital y también saliendo del hospital. Hubo una etapa en la que yo dependía de medicamentos para poder estar bien anímicamente, ya que las quimioterapias me afectaron tanto psicológicamente y pues hormonalmente, en cuanto a los químicos en mi cerebro, las cosas no estaban muy bien. Entonces necesitaba el medicamento psiquiátrico para no tener depresión. Entonces, desde ese entonces me di cuenta que la actitud era muy importante para tomar muchas decisiones que se habían tenido que, o sea, decisiones que había tenido que tomar, perdón, para estar bien. Entonces, la actitud me ayudó a decir, ¿sabes qué? Yo me propongo a no depender de este medicamento y trabajar todos los días en mi actitud para, tal vez en un inicio me estoy imaginando que estoy bien, pero para poco a poco no tener que imaginarlo, sino estarlo. Entonces, la actitud me ayudó a dejar ese medicamento antes de lo establecido. Y muchas cosas me demostraron que los límites estaban en nosotros mismos. Entonces, igual, saliendo del hospital, me quise desenvolver en muchas más cosas y no solamente quedarme con este prejuicio que tal vez nos podemos llegar a hacer en el proceso de que somos una discapacidad. Entonces tomé la actitud de decir, ¿sabes qué? Yo sé que no soy una discapacidad, yo sé que esto no me define y, y que voy a seguir siendo la misma persona que siempre he sido, porque realmente esta es una situación que voy a lograr sacar adelante. Entonces, definitivamente sin la mentalidad de resiliencia, de optimismo y de simplemente querer seguir saliendo adelante, yo estoy segura que no estaría en donde estoy ahorita. No me sentiría tan satisfecha conmigo misma y no hubiese podido desarrollar en aspectos como el arte, dar conferencias, lograr entrar a la universidad de mis sueños, que es el IPN. Entonces, definitivamente la actitud es indispensable para salir adelante.
Muchas gracias, Gaby. Sí, increíblemente la actitud te abre los caminos y te cambia el día, ¿no? Ahora sí, como dicen, un día a la vez, y tener una actitud muy buena, pues todos los días se hacen muy amables. ¿Tú crees Definitivamente. que la sociedad y los estereotipos, de qué manera los estereotipos que la sociedad construye sobre la discapacidad pueden convertirse en barreras invisibles? ¿Y cómo pueden las propias personas con discapacidad contribuir a transformarlos o romperlos? Claro, ok. Am, realmente en el día a día me encuentro con muchas personas que me dicen, no parece que tengas una discapacidad, porque justamente existe este estereotipo de que las personas con discapacidad no somos independientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues cuando me ven subiendo, bajando escaleras, practicando natación, exponiendo sin pena en público, como que eso no concuerda con la idea que ya la sociedad tiene de las personas con discapacidad. Entonces, sí puede llegar a ser un obstáculo porque uno tiene la actitud de desenvolverse y la misma sociedad puede llegar a como sobreprotegernos por esos estereotipos que tienen. Entonces pueden llegar a actuar como que uno no tiene las capacidades suficientes para desarrollarse. Entonces, en ese querer cuidarnos, nos pueden empezar a limitar. ¿Y qué podemos hacer nosotros para, pues, luchar contra eso? Pues simplemente con nuestra actitud y con nuestras acciones hablamos muchísimo y generamos demasiado impacto. Inclusive, ni siquiera me ha pasado que yo tenga que decir, oye, me estás tratando de manera injusta o me está pasando cierta situación porque soy una persona con discapacidad, pongo límites, sino con mi pura actitud y con las acciones que realizo y cómo me desenvuelvo tanto en la universidad, en la asociación, perdón, en la fundación de 500 Padrinos, en todos esos aspectos, con las mismas acciones que realizo, las personas dicen, ah, me equivoqué, estaba adjudicándole falta de capacidades, pero ellos se dan cuenta con las cosas que hacemos que pueden estar un poco bastante erróneos. Entonces, gracias a Dios, pues con nuestra actitud, como en el primer punto, les comentaba, es, es una muy buena herramienta para romper las barreras. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros como sociedad creemos al ver a una persona discapacitada que está deshabilitada para hacer cosas, ¿no? Muchas veces nosotros Exacto. minimizamos la capacidad que tienen ellos para hacer las cosas. Yo lo veo, quienes me conocen saben que a mí me encanta andar en el tema de las carreras. Y pues yo veo muchas personas que llegan en silla de ruedas o que tienen prótesis y dices, ay, la voy a ayudar, ¿no? Y dices, venimos una carrera, ellos tienen la misma capacidad que tú, ¿no? Y ellas mismas dicen, no, Así no, es. no, esté a un lado, ¿no? O quítate. Y Y también no hay problema con el hecho de recibir el apoyo. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy bajando las escaleras y de repente me puedo llegar a tropezar. Entonces hay chicas y chicos en la universidad que se me acercan y me dicen, oye, ¿te ayudo? Entonces también está dentro de mí decidir si sí quiero la ayuda o si no la necesito. Entonces, en ese aspecto, igual también depende de uno cómo se toma la situación porque puede haber quien le ofenda muchísimo el tener una discapacidad y que alguien se ofrezca a ayudarlo. Entonces también depende mucho de la actitud de uno, el cómo se toman las cosas y saber si sí quiero recibir la ayuda o no. Pero igual es algo lindo de parte de las personas que, ¿sabes qué? Te quiero ayudar, pero pues también es importante que todos entendamos que como tú comentas, ¿no? O sea, al final no es que no pueda hacer las cosas, me puede llegar a costar un poquito más, pero también lo podemos hacer, ¿no? vale,
Sí, eso. Hablando de redes de apoyo, en el contexto de las mujeres que viven con discapacidad, ¿qué papel juega la red de apoyo, ya sea la familia, las amigas, la comunidad y las instituciones? Realmente es muy importante que cuando uno está atravesando tal vez una situación de salud o definitivamente ya vivir con una discapacidad, es indispensable contar con una buena red, como tú comentas, ya sea familia, amigos, o una institución, colectivos, porque am, hay veces que necesitamos, pues como seres sociales que somos, ese impulso, ¿no? Por parte de gente cercana. Entonces, sí genera un gran impacto en los pacientes. Pues yo me he dado cuenta que definitivamente sin el apoyo de mi red, pues tal vez sí podría estar en donde estoy, pero es diferente porque te abre la perspectiva. El contar con el apoyo de muchas personas te ayuda a fortalecerte y, e inclusive tomar esa actitud de, sabes que no sé si voy a poder, pero lo voy a intentar, porque no solamente yo creo en mí, sino también hay personas que están creyendo en mí. Entonces, quién sabe, lo intento, puede que no me salga, pero por lo menos lo intenté y siempre conté con el apoyo de intentarlo. Y que quién sabe, ¿no? Puede que lo intente y al final sí me salga y sí sea buena en ello, sí esté dentro de mis capacidades y gracias al apoyo con el que conté, lo intenté y lo logré, ¿no? Entonces, definitivamente, al vivir con una discapacidad, es indispensable tener esa red de apoyo. Igual hay veces que afecta eh, las personas con las que nos rodeamos, porque me ha tocado ver muchos pacientes, muchas niñas, jóvenes con discapacidades que tienen la capacidad de hacer muchas cosas, pero su propia familia los tiene como limitados, les crean sus propias barreras de acuerdo a sus propias creencias. Entonces está la mamá o el papá que dice, es que no creo que puedas hacerlo y pues como yo no creo que tú puedes hacerlo, no te daré las herramientas para que lo intentes, porque yo ya lo creí. Entonces te voy a hacer creer lo que estoy creyendo. No sé si me doy a entender. Sí, Entonces, en ese aspecto igual es muy importante que seamos conscientes, no solamente la persona que está pasando por la discapacidad, sino también las personas que la rodean, que pues tenemos que dejar que esa persona descubra sus propios límites y no estar imponiendo nuestras creencias limitantes en nuestro ser querido, ¿no? Justamente dejar que descubra por su cuenta si sí puede o no puede. Entonces, la red de apoyo tiene que ser, tiene que estar ahí. Por si falla, si no falla, por si lo quiere intentar, tiene que estar 100% dispuesta a acompañar. es verdad, Gaby. Muchísimas gracias por este aporte. Y hablando de red de apoyo y familia, a mí me gustaría conversar con las mamás que tenemos en este grupo. Estamos hablando de Nancy y de Griselda. Ustedes tienen otro enfoque diferente al de Gaby. Ustedes tienen hijas con una discapacidad. A mí me gustaría hablar con Nancy. ¿Cómo se vive la maternidad cuando sabes que nuestras niñas enfrentarán no solo el machismo, sino también la exclusión por su discapacidad? ¿Qué miedos y qué esperanzas te acompañan cada día? Hola a todas. Es una pregunta que de verdad me puso a reflexionar a Dara porque yo te voy a hablar desde mi punto de vista por lo que he pasado. Te contextualizo porque tal vez yo pueda tener una perspectiva diferente. Tengo alrededor de 11 años en un juicio
pidiendo la atención para la niña y evidentemente para mis hijos, ¿no? Entonces, la discapacidad que tiene Sara es discapacidad intelectual, discapacidad motriz y aparte ella tiene un diagnóstico médico de desfase generalizado del desarrollo y epilepsia. Entonces, es difícil, para mí ha sido difícil, la he vivido con miedo, la he vivido con incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana, porque hay muchos tipos de discapacidad y la intelectual es la que a ella le impide escribir, le impide leer, ella no sabe leer, no sabe escribir, este año cumple 15 años, entonces esa incertidumbre de que no puede estar sola, porque además no identifica los peligros que puede haber en una cocina, en unas escaleras, y al cruzar la calle tampoco lo sabe, entonces es el saber que va a necesitar un acompañamiento toda su vida y el yo estar en las mejores condiciones para darle ese acompañamiento. Entonces, la he vivido con muchos, pero muchos miedos. La he vivido con mucha incertidumbre, además, porque, bien lo comentaba ahorita Gaby, existen las redes de apoyo. Yo no tengo ninguna red de apoyo. Estoy con mis 2 hijos, les digo con mi cuasi marido, quien ha asumido un papel muy importante porque es el que como que me empieza a querer vislumbrar lo que también dice Gaby, ¿no? Que les imponemos nuestros miedos a nuestros hijos con alguna discapacidad y nosotras mismas los limitamos a no hacer algo porque creemos que no lo van a lograr. Entonces, yo te puedo resumir que con miedo, con incertidumbre, la he vivido y a pesar de que me considero una mujer resiliente, de verdad, y de tener buena actitud también, pues sí veo la realidad, una realidad en la que ella siempre va a necesitar un acompañamiento y que debo seguir adelante con ella, buscando opciones, buscando su autonomía. El tema del empleo es muy complejo también, pero no quito el lado del renglón de que podamos lograr y que ella pueda lograr la mejor y la autonomía más funcional que le sea posible. Eso es un poquito el contexto que tengo, Adara. Muchas gracias, Nancy. Yo no quisiera, no me imagino, yo tengo muchos temores como mamá, todos los días con mis hijos, con mi hija, la más pequeña, y yo creo que esto sería como acentuar más, ¿no? Si mi hija tuviera una condición así, yo creo que no encontraría la forma de vivir día a día con todo esto que estás compartiendo. Y pues bueno, yo les conversaba cuando abría este panel que nos llamó la atención la historia. 1. Muchas gracias por la participación, Nancy. Tus aportes están increíbles y pues bueno, yo no pienso cómo te despiertas tú. Yo de manera personal tengo una hija y todos los días tengo miles de temores y yo no sé cómo manejaría si estuviera en una situación como la tuya. Y pues bueno, hablando de expresarnos, yo les comentaba cuando abrí este panel que a nosotros nos llamó mucho la atención la forma en la que se expresó esta persona al momento de recibir un premio. Ella tuvo un reconocimiento en un evento en el que nosotros asistimos y su voz nos llamó la atención a todos y nos hizo pensar en este tema. Griselda, en este 8M que hablamos de igualdad, ¿en dónde están las voces, los sueños y las luchas de nuestras hijas con discapacidad? ¿Qué sienten las madres cuando no las vemos representadas? Hola. Mi hija tiene una enfermedad rara, es una mutación genética, se llama GRIN2B. Tuvimos su diagnóstico cuando Emilia tenía 4 meses, si no me equivoco, después de haber ido con
muchísimos especialistas. Nosotros nos dimos cuenta cuando nació Emilia, a los días, semanas de que la teníamos con nosotros, que algo no estaba bien. No sabíamos qué era, ¿no? Pero lo único que notábamos es que había mucha rigidez en su cuerpo. Y recuerdo mucho que mi familia, sobre todo mi mamá y mi suegra, pensaban que era una exageración, que por ser mamá primeriza, a lo mejor estaba yo preocupándome de más, ¿no? O su papá. Así estuvimos, la llevábamos en ese momento solo eran pediatras porque nos decían que lo que tenía era un problema estomacal, que podía ser reflujo, que era una cuestión que le pasa a muchos bebitos y que bueno, que no pasaba nada, ¿no? Pero al no tener, al no ver mejorías en ella, pues buscábamos otro y así, hasta que llegamos con un neurólogo. Y ese neurólogo, el primer neurólogo de tantos que ha visto, nos dijo que ella tenía la mollera ya cerrada para los poquitos meses que tenía, que eso era algo anormal y que él temía que su cerebro ya estuviera atrapado en un cráneo que ya se cerró, ¿no? Antes de tiempo y que necesitaría alguna placa para, en todo caso, hacer una operación y abrir nuevamente el cráneo. Bueno, en ese momento nosotros estábamos muy espantados porque pues sabíamos que no iba a ser nada fácil y bueno, se le hicieron los estudios y resultó que no era eso. Y bueno, y seguíamos con los neurólogos hasta que en una ocasión a Emilia le dio un movimiento muy raro que jamás habíamos visto, que se puso rígida completamente y morada. Y mi esposo estaba ahí, bueno, mi esposo es un hombre muy fuerte, considero que es mucho más fuerte que yo, y él reaccionó inmediatamente y la cargó, la dejamos dormir y al día siguiente vámonos otra vez con el neurólogo, otro neurólogo. Y le hicieron un estudio muy sencillo para ver si ella sigue una luz con una lamparita que tienen y nos dijeron que al parecer tenía problemas neurológicos, que había que hacerle otra vez una serie de estudios. Bueno, para no hacer el cuento largo, le hicieron varios análisis, sangre, orina, radiografías y terminamos con una resonancia, y aún así no sabían qué era y nos propusieron hacerle un estudio genético. Y ya, en el estudio genético afortunadamente salió el resultado y recuerdo muy bien que cuando nos lo dijeron, el neurólogo, muy joven por cierto, más joven que nosotros, nos dijo, su hija tiene una mutación genética, se llama GRIN2B, esta mutación le ocasiona, ella tiene espasticidad, esto quiere decir que se pone muy rígida. Hay momentos en los que ella es como una varita. Entonces, es muy difícil cargarla, es muy pesado cargarla. Y bueno, ese es el primero y el más fácil, por así decirlo, ¿no? Tiene microcefalia, su cerebro no se desarrolló completamente. Nos dijeron que tenía mucha materia blanca y había muy poca materia gris, pero que simplemente no estaba completo su cerebro, ¿no? Tiene epilepsia. Emilia empezó a convulsionar una vez al día, 2 veces, 3, llegamos hasta 10 veces al día, que sé que para algunas personitas, bueno, niños o bebés o adultos con discapacidad, o sea, he escuchado que pueden llegar a ser muchísimas, ¿no? En el caso de mi hija, afortunadamente, ha llegado hasta 8 o 10 veces al día. Ahorita estamos relativamente en un mejor control de las convulsiones porque tiene 2 o 3 veces al día las convulsiones. Y eso es lo que más nos ha afectado porque el hecho de que ella convulsione hace que su cerebro genere una especie de cortocircuito y todo el poquitito avance que podemos llegar a lograr, pues empiezas desde cero, ¿no? Entonces, ella tiene, al no estar formado bien su cerebro, obviamente ya tiene retraso intelectual, retraso motriz. Y bueno, cuando nos lo dijeron, yo me acuerdo que las expectativas que teníamos o que yo tenía como mamá
digo, quienes son mamás aquí saben que uno incluso estando embarazada te imaginas, ¿no? Vislumbras cómo podría ser su voz, cómo se va a comunicar, qué te va a decir. Y nosotros, su papá y yo, pues sobre todo su papá, ya tenía una colección de juguetes de estos que les enseñan a aprender, ¿no? A identificar colores, estos como juguetes más didácticos. Bueno, ya un montón de ropita, ya nosotros teníamos nuestro sueño en la cabeza. Y cuando nos dijeron eso, yo recuerdo que el neurólogo, perdón, a lo mejor que me pierda en el tema, que el neurólogo nos dijo, su hija no va a vivir mucho tiempo, no va a vivir mucho tiempo, no va a caminar, no va a hablar, tal vez no le crezcan los dientes, tal vez no crezca, entonces, pues les sugiero que vayan buscando ayuda psicológica y terapias físicas. Fue todo lo que nos dijeron. Y ya, te despachan en 2 segundos, ¿no? El que sigue. Y salimos del médico y pues llorábamos y llorábamos y llorábamos y pensábamos, ya no pasó nada, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a darle una vida digna a nuestra hija, a un ser que aunque está vivo, no se comunica? Emilia no se comunica, ella no hace contacto visual, obviamente no habla, ni siquiera, la tenía yo hace rato conmigo, ni siquiera sostiene la cabeza. Entonces yo me acuerdo que yo pensaba, bueno, ojalá que camine. Y cuando vimos, aparte dentro de la espasticidad, esta rigidez muscular que tiene, ella, sus manitas o pies, pareciera que tiene el movimiento opuesto al que tenemos las personas que no tenemos discapacidad. Me refiero a que si para mí esta postura es normal, para ella es así. Y los pies igual, ¿no? Entonces, ni siquiera es fácil ponerla de pie para que ella pueda ejercitarse o hacer sus terapias. A ella le duele tener la posición que para nosotros es normal, a ella es lo que le duele. Entonces, fuimos al CRIT y les digo, la verdad es que todo eso creo que gracias a su papá, porque yo estaba, pues yo me sentía en el hoyo, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo veía a cualquier niño, ya sea pequeñito o más grande, y yo lloraba. Y yo veía a alguien caminar y yo lloraba. Y tengo un sobrino que es apenas unos mesecitos más pequeño que mi hija y pues, quieran o no, tenía yo a alguien con quien podía comparar el desarrollo, ¿no? De lo que yo esperaba a lo que mi hija tenía. Y bueno, gracias a su papá la llevamos al Teletón, al CRIT en la Ciudad de México, empezó a recibir terapias. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que, pues, o aceptando, tal vez la palabra es aceptar, que nuestra hija tiene una discapacidad muy severa. Y que lo único, o lo mucho, o todo lo que podemos hacer por ella es seguirla cuidando y seguirle dando todo el cariño que podemos a través del trato, a través de los abrazos, a través de las terapias, a través de la comida, a través de las ropitas que le ponemos, de los baños que recibe. No sé, o sea, tratamos, aunque ella es como una bebé, sigue siendo como una bebé de meses y probablemente así sea por el resto de su vida, no lo sé. Es lo que tenemos y es lo que queremos o es lo que amamos o es lo que hemos aprendido a amar. No digo que esté feliz con la situación, por supuesto que no, pero hemos aprendido a amarla como es y hemos aprendido a reconocer cuando ella con una sonrisita, con una muequita, con algo nos dice estoy bien o nos dice te quiero, o nos dice estoy contenta, o estoy enojada, bueno, rara vez es como un tengo hambre, ¿no? Y nosotros pensábamos, a veces, o yo pensaba, no, a lo mejor no pasa nada por su cabeza, pero recuerdo una vez que salimos y se nos retrasó mucho la comida, una hora y media,
y Emilia lloraba, y era raro que llorara. O sea, Emilia casi no llora, Emilia parece estar todo el tiempo bien, y lloraba, y entonces le dimos de comer y nos dimos cuenta que tenía hambre, que en realidad tenía hambre, y que si ella no llora, pues nosotros queremos pensar que es porque está bien, porque la estamos cuidando bien, porque la estamos tratando bien, porque la estamos atendiendo, y eso es con lo que tratamos de quedarnos, porque la verdad siento que si no nos llenáramos el corazón con esas cosas, pues no tendríamos nada, solo tendríamos dolor o tristeza, o seguiríamos, a lo mejor seguiríamos llorando, ¿no? Y bueno, perdón que quiero retomar un poquito esto de los grupos de apoyo, porque en nuestro caso, o en los casos en los que tenemos hijos con discapacidades severas, pues son vitales porque yo les platicaba en el trabajo que en nuestro caso decidimos como pareja que mi esposo se quedara en casa. Y su papá ha aprendido a cuidarla, ha aprendido a cocinarle, ha aprendido a dar las terapias. Bueno, él la cuida muy bien, ¿no? Yo no me preocupo por ella, yo puedo ir al trabajo, dedicarme al trabajo, tratar de hacer lo mejor posible, porque al final, de verdad que ahora sé que estoy trabajando por los tres, ¿no? Y que él hace lo mismo, en casa. Y nos ha funcionado. Agradezco mucho que hayamos encontrado un ritmo de trabajo. Ahorita cuando yo llegué y la tenía, es porque nuestra rutina es, yo llego a la casa y yo me dedico ahora al cuidado para que él pueda descansar o hacer cualquier otra cosa, ¿no? Incluso hacer cosas, labores de la casa o la comida, lo que se necesite. Y esa es la rutina que nosotros de alguna manera nos hemos adaptado, pero algunos días o algunas horas a la semana tenemos la ayuda de la hermana de Fernando, de mi esposo, que también está aprendiendo a cuidarla. ¿Por qué? Porque necesitamos ese tiempo extra, necesitamos un descanso, necesitamos un respiro y la verdad es que considero que sobre todo él, me doy cuenta y lo escuchaba yo muchas veces en casa, que no es lo mismo el trabajo de casa que el trabajo de oficina. Y cuando yo me quedo cuidando a mi hija, termino cansadísima. No solo es cargarla y les digo las terapias, los baños, todo, la alimentación, a Emilia se le alimenta de manera especial, todo tiene un trato distinto con ella. Y si no tuviéramos esos grupos de apoyo, pues yo creo que no estaríamos así. Y como mencionó Gaby también hace un rato, mucho depende de nuestra actitud. Si nos hubiéramos derrumbado, a lo mejor no la estaríamos cuidando bien, a lo mejor mi hija no estaría bien alimentada, no estaría bien tratada, pero insisto, tienes que volverte fuerte, quieras o no, porque alguien depende de ti, ¿no? Y un ser que no se puede cuidar, un ser que no puede valerse por sí mismo. Y es uno de los temores que tenemos muy fuertes de qué va a pasar cuando no estemos. Y de verdad, bueno, yo estoy segura que es algo que les pasa a muchos papás que tienen hijos con discapacidad y sobre todo severa, porque ese temor de qué va a pasar cuando yo no esté es horrible, es horrible, es horrible. O sea, eso es algo que ya no está en tus manos y que no puedes resolver. Entonces, tratamos de pensar, bueno, o tratar de quitarlo un poquito de la cabeza porque, insisto, no lo puedes resolver. Entonces hay que resolver lo que ahorita tenemos. Y bueno, esa es nuestra situación, es nuestra vida familiar, así es como tratamos de llevarlo. Y pues creo que nada más, espero que haya contestado las preguntas. No, muchísimas gracias, Griselda. Sí, es una situación, un tema complicado, pero contamos con las redes de apoyo que lo vemos en cualquier situación. Una red de apoyo es lo más importante. Y pues bueno, ya que tenemos identificadas estas discapacidades, a mí me gustaría platicar con una mujer que tiene muchísima experiencia, tanto en la parte intelectual como en la parte de vivirlo día a día, y esto es Mafer. Mafer, ¿las mujeres con discapacidad intelectual se consideran adultas como cualquier mujer o siguen siendo como niñas? Gracias por preguntarlo y por traer el tema, porque parece una pregunta
muy inocente, pero es un tema muy fundamental, porque normalmente lo que creemos es que discapacidad intelectual es lo mismo que infancia eterna, y son dos cosas totalmente diferentes, están separadas. Entonces, pues concretamente, las mujeres con discapacidad intelectual pasan por todas las etapas que pasamos tú, que paso yo, biológicamente, todo, pues todo funciona, ¿no? Pasamos por ser niñas, adolescentes, adultas mayores, y todos los cambios que van ocurriendo a nivel físico y biológico se van a dar. Entonces, concretamente sí, pero como hacemos esa confusión entre discapacidad intelectual y infancia eterna, entonces, pues como que eso las vuelve más vulnerables, porque no les hablamos de su cuerpo, porque no les enseñamos a lo que es público, a lo que es privado, a cuidarse a sí mismas. Está muy normalizado que, pues, obviamente por las terapias y todo, pues desde niñas venimos los adultos, intervenimos, las tocamos por la terapia física, por la terapia orofacial, por todas las miles de intervenciones que hacemos, y no nos detenemos a ver que a esa niña también hay que enseñarle que su cuerpo es suyo, que va mucho más allá de cabeza, hombro, rodillas y pies, aunque se escuche como chistoso, pero es la realidad. Y la tratamos eternamente como si fuera una niña que no crece. Y bueno, empiezan o sea, eso las expone, a donde quiero llegar es que las expone a situaciones que pueden llegar hasta temas de violencia, de abuso. O sea, solamente a nivel internacional no está muy bien medido, pero sí sabemos que las mujeres con discapacidad intelectual tienen 4 veces más posibilidades que cualquiera de nosotras, que ya es alta la posibilidad de sufrir violencia sexual. Entonces, no es un tema inocente, sí hay que tomárnoslo en serio, porque el no educarlas sobre su propia, sobre su propio cuerpo, sobre cómo cambia, sobre su propia sexualidad también, las expone y las vulnera, y además, pues no les permite disfrutar con autonomía de su propia vida, con agencia. Y hablando de que son adultos, van a crecer, la naturaleza no se para, la naturaleza sigue su camino. ¿Cómo les explicamos lo que les pasa, como la menstruación, la sexualidad? ¿Cómo hacemos esta explicación? Bueno, básicamente, y voy a hablar por la experiencia, como mamá, como amiga, como terapeuta, como persona que acompaña a múltiples familias, la realidad es que no se los estamos explicando. Esa es la realidad. O sea, como que nos estamos un poquito, y no lo digo como un juicio, porque también como mamá o nos da mucho miedo, porque le tenemos mucho miedo a la menstruación, porque tenemos tantas ideas preconcebidas, ¿no? Acerca de que es algo que hay que ocultar, que es algo sucio, que es algo malo, inclusive el decir pobrecita, la negación, esta parte que decías de que pues la biología no perdona, ¿no? El cuerpo no perdona, pero va en contra de lo que yo quisiera, que seas una niña eternamente. Entonces, no se los estamos explicando, ¿ya? ¿Cómo se lo explicarías? Pues primero intenta explicárselo, ¿no? Y ahí pues vas midiendo qué tipo de conceptos o qué tanta abstracción es adecuada para esa persona en particular, independientemente de su edad, independientemente de su discapacidad o de su condición, ¿no? Pero creo que sí es súper, súper, súper importante que
las niñas sepan, pues que conozcan todo su cuerpo, ¿no? Que se les hable de su vagina, de su vulva, de que va a venir la menstruación, que se les prevenga de lo que va a ocurrir, que se les enseñe a llevar a cabo la higiene menstrual, inclusive se puede hacer con juegos, con una muñeca, hay múltiples formas. Si pensamos que vale la pena, ¿no? Para empezar, que vale la pena, porque muchas veces creemos que no lo va a entender. Y no solamente vale la pena, sino que pues es su derecho, porque las otras adolescentes lo están viviendo de una manera diferente. Y además hablarle de su cuerpo y hablarle también de que hay otros cuerpos diferentes, que es algo que tampoco, ¿en qué momento le explicamos a las niñas con discapacidad intelectual que los niños no tienen vagina, no tienen vulva, que tienen un pene, que esas partes del cuerpo son privadas, que esas partes no se tocan? O sea, cuando no se los explicamos, cuando se los omitimos, pues obviamente sin quererlo, pues las dejamos expuestas a muchos peligros. Muchas gracias. Perdón, eso en contextos de dependencia es súper peligroso. Sí, muchísimas gracias, Mafer. Y retomando el punto de las panelistas anteriores, Nancy y de Griselda, ¿cómo cambia la vida de la mujer desde tu punto de vista profesional y personal, Mafer? ¿Cómo cambia la vida de la mujer al cuidar de una persona con discapacidad? Pues creo que lo acabamos aquí de escuchar ya en voz de Griselda. Bueno, en el caso de Griselda creo que se da un poco diferente, pero mira, el cuidado de las personas con discapacidad tiene un rostro, tiene un género y es el de las mujeres, ¿no? Solamente para que tengas una idea, el 75% del trabajo de cuidados, obviamente no remunerado, lo estamos haciendo las mujeres. Y el 75% de las mujeres en total estamos haciendo labor de trabajo no remunerado. Si a eso le añadimos que a la persona que estamos cuidando sin remuneración es una persona con discapacidad que nos va a requerir muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo desgaste físico, emocional, económico, entonces a nosotras, que ya nos atraviesa el ser mujeres, nos deja muy expuestas y muy vulnerables a la pobreza, literalmente, a la total bancarrota, a no podernos cuidar, no poder cuidar nuestra salud, muchísimo menos nuestra salud emocional. El estrés es altísimo y lo más triste de todo esto es que nada de eso es visible para nadie. O sea, está muy romantizado que sí, por supuesto que todo lo que hacemos por nuestros hijos lo hacemos por amor, pero no hay una estructura, no hay un sistema que nos cuide también a nosotras, que desde nuestro trabajo, que no es remunerado, estamos sosteniendo todo un sistema que opera en gran medida gracias a nosotras. Entonces, creo que sí es muy importante en estos espacios empezar a hablar mucho más del trabajo que hacemos las cuidadoras de personas con discapacidad, que también nos atraviesa de una manera brutal. Y pues creo que eso. Muchas gracias, Mafer. Pues ya tenemos el punto de vista de Gaby, tenemos el punto de vista de Nancy y de Griselda, y tenemos el punto de vista de Mafer. Ahora vámonos al punto de vista desde la sociedad, desde las asociaciones y de lo que podemos contribuir nosotros. Y me gustaría platicar con Gloria. Gloria pues tiene esta asociación y me gustaría saber qué estamos haciendo y qué nos falta hacer para que las mujeres y las niñas con discapacidad no solo sean visibles el 8M,
sino que sean protagonistas permanentes en la agenda de igualdad. Claro, muchas gracias por esta pregunta tan interesante pues para todas las organizaciones de la sociedad civil, para todas las empresas también. Y bueno, primero me gustaría nada más como agregar un par de puntos de qué es lo que hace la institución con la que colaboro. Pues APAC tiene una metodología de atención integral que es única en México y en América Latina, que integra más de 90 programas enfocados justamente al desarrollo y a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y las de sus familias. Entonces, tiene esta metodología en la que hay programas de prevención a la discapacidad, hay programas educativos, hay programas de salud de rehabilitación, de neurociencia, de psicología, etcétera, etcétera. Y pues de aquí es de donde surge la panadería, como hace ratito Adara ya comentabas, todo lo que hace y el tiempo que tenemos y la experiencia, etcétera, etcétera. Y entonces, pues habiendo comentado un poco esto, creo que sí es importante también el saber que cuando una familia tiene un integrante con discapacidad, el, el, la, la falta del ingreso, más bien, perdón, el ingreso económico es mucho menor entre un 40 y un 60% que el de una familia comparado al de una familia regular. Entonces, esto incide muchísimo en muchas desigualdades sociales, en falta de educación, en que no tienen los servicios médicos, en que hay poca infraestructura para movilizarse, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que los puntos que son como de mayor importancia para que las organizaciones de la sociedad civil y las empresas y nosotros como sociedad podamos incidir en integrar y en hacer más igualitario esto para las mujeres con discapacidad en específico, pues es darles visibilidad, es concientizar a las empresas, es concientizar a todas las organizaciones y a todas las personas sobre todas estas dificultades que las personas con discapacidad están viviendo todos los días, ¿no? Y evidentemente, pues incidir también en toda esta política y en marcos legales y en buscar alianzas que sean de importancia no solamente a nivel nacional, sino también a nivel transnacional, ya que hay muchas organizaciones que tienen metodologías bastante importantes e interesantes, ¿no? Y bueno, además de eso, pues creo que sí es importante como el, el tener, pues como esta parte de incluir a mujeres, no solamente por el tema de cumplir políticas, sino el incluir a mujeres con discapacidad en puestos de liderazgo, porque creo que también ya es importante empezar a mencionar que las mujeres con discapacidad tienen también las posibilidades de llevar a cabo estos puestos, ¿no? Dar a nivel organizacional presupuestos para poder tener infraestructuras que sean completamente accesibles, que exista también cursos para lenguaje de señas, por ejemplo, para las mujeres, pues tener una agenda permanente, no solamente enfocada al Día de la Mujer, sino que sea una agenda de inclusión de 12 meses, de 365 días, que creo que esto podría ser fundamental para poder hacer cambios trascendentales en estos temas. Muchas gracias, Gloria. Creo que como sociedad y por medio de las asociaciones tenemos muchos compromisos que podemos cumplir y asumir, empezando el día de hoy entre las redes de asociaciones. Y pues bueno, me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Qué compromisos o cómo podemos garantizar espacios seguros, accesibles y libres de violencia para mujeres y niñas con discapacidad? Pues justo a través o derivado de los presupuestos, sí tener toda esta información de accesibilidad en todos los lugares, escuelas,
centros de salud, empresas, todos los lugares deberían de ser completamente accesibles. Todos los lugares deberían de tener rampas con las medidas necesarias. Todas las esquinas deberían de tener los accesos a sillas de ruedas. En la Ciudad de México es imposible que puedas cruzar una calle con una silla de ruedas, ¿no? Porque si no está un carro, si no hay, no existe la rampa, hay un carro estacionado en la esquina, lo cual es algo que no debería de ser, ¿no? Protocolos de seguridad, me parece que esta parte también sería como súper importante no solamente en el tema de seguridad para evitar la violencia, ¿no? Sino también pues para identificar estos puntos en los lugares en los que pudieran haber no sé, a lo mejor algunos riesgos en temas justo nuevamente de accesibilidad. No sé, me parece que los protocolos son necesarios en todos los sentidos. Y pues además de eso, tal vez creo que pues buscar formación real de todas las personas, no solamente las personas con discapacidad, sino que todos tengamos un poco de información y un poco de conciencia en lo que sí podemos hacer para cambiar y para tener una ciudad mejor, una casa mejor, una escuela mejor, no lo sé, me parece que creo que eso es creo que esos son los compromisos que socialmente todos debemos tener. Pues muchas gracias, Gloria, muchas gracias, chicas, por este tiempo. Pasó volando, hablamos mucho y creo que todos llegamos a la conclusión de que tenemos mucho que hacer como sociedad, como seres humanos, como empresa, trabajar en conjunto. Sí, que el 8M no sea una celebración, no es celebración, que solamente sea un recordatorio de visibilizar a las mujeres. No es solamente un día, es todo el año, y más a las mujeres que tienen una discapacidad. Todas somos mujeres sin importar si tenemos o no discapacidades, y tenemos que trabajar y tenemos un camino no muy largo por qué caminar y contribuir, y las redes de apoyo son importantes. Y pues bueno, no me queda más que agradecer por su tiempo y están abiertas cuando quieran, las puertas de nuestros webinars son abiertos, cualquier charla, cualquier tema son bienvenidas, cualquier idea es buena. Y pues bueno, les vamos a dejar el contacto de las personas que están en este webinar por si alguien quiere ahondar más en sus temas. Muchísimas gracias a todas y que tengan un excelente día. Gracias.